Desde las profundidades del espacio, el misterio de Marte y sus lunas nos llama. Más allá de la promesa de pisar el planeta rojo, se ocultan enigmas que desafían nuestra comprensión. Hoy, en Paranormalmente, desvelaremos las anomalías que sugieren una historia mucho más compleja de lo que la ciencia oficial nos ha contado. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber sobre nuestro vecino cósmico. Pero bueno, en Marte hay muchísimos misterios y nos acercamos a una de sus lunas más todavía, porque en esa luna, llamada Phobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, eso es lo que mide la Giralda, más o menos, 90 metros de altura, como una suerte de rascacielos que está olvidado en medio de un planetoide desierto, bueno, en medio del satélite de Marte, uno de ellos. Javier Sierra, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es un misteriazo porque... ¿Hay fotos? Sí, claro. Es que todo esto parte de algo que ocurre a partir de septiembre del año 98, cuando la Mars Global Surveyor, uno de los satélites que están enviando continuamente imágenes del planeta rojo y de sus satélites, y que ha hecho que el planeta Marte sea más conocido o mejor conocido que el planeta Tierra, pues una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Phobos este monolito perfectamente cuadrado, casi como el de 2001, el de la película, pero claro, de esa envergadura de un edificio de 30 plantas, ¿no? Es sorprendente. Bueno. La sola existencia de una estructura de tal magnitud en un satélite tan pequeño ya es sobrecogedora. Pero las implicaciones se vuelven aún más profundas cuando figuras clave de la exploración espacial se pronuncian al respecto. A continuación, escucharemos las controvertidas declaraciones de Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, quien no dudó en señalar la extraña naturaleza de este monolito. Que en su momento Buzz Aldrin, el segundo hombre que puso el pie en la Luna, hizo unas declaraciones sobre ese concreto accidente geográfico, vamos a llamarlo así, o geológico, no sabemos, en la luna de Phobos. Deberíamos visitar la luna de Marte. Hay un monolito allí, una estructura muy inusual, un pequeño objeto en forma de patata que gira alrededor de Marte una vez cada 7 horas. Cuando la gente se entere de eso, va a decir: ¿quién puso eso allí? ¿Quién puso eso ahí? Bueno, el universo lo puso allí. O si tú lo eliges, Dios lo puso allí. Las felas palabras de Aldrin resuenan con una pregunta inquietante: ¿quién o qué puso eso allí? Pero el monolito es solo una pieza del rompecabezas. La propia luna Phobos, con sus características orbitales y su composición, es un misterio en sí misma. Exploraremos cómo esta pequeña luna desafía las leyes naturales y las audaces teorías que la postulan como una construcción artificial, una idea que ha resonado desde los albores de la cosmonáutica soviética y hasta los más altos círculos de poder. Ya la propia luna Phobos es una auténtica anomalía dentro del sistema solar, claro. ¿Por qué lo es? Pues mira, tiene 22 kilómetros de diámetro solo. Está a unos 6.000 kilómetros sobre la superficie de Marte y decayendo, es decir, que tarde o temprano terminará. Saldrá de su órbita. Exacto. Caerá dentro de Marte. Caerá dentro de Marte, se impactará contra Marte. Pero, claro, da la vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de Marte una vez cada 7 horas, como ha dicho Buzz Aldrin, lo cual lo convierte también en una anomalía en cuanto a la velocidad. Porque es muy rápido, ¿no? Es muy rápido, es demasiado rápido. La única explicación es que sea hueca. La única explicación geológica. Y no podría ser hueca. No hay objetos huecos en la naturaleza. Claro. Pero fíjate, sobre esto, en los años 50, Joseph Islovsky, que fue uno de los padres de la cosmonáutica soviética, propuso que probablemente era un satélite artificial de alguna civilización olvidada. Pero cuidado, esto lo decía uno de los padres de la cosmonáutica soviética, o sea, una autoridad, pero fue secundado al año siguiente por Fred Singer, que era el asesor de Eisenhower entonces, en el año 1960, en materia de desarrollo espacial, y volvió a decir aquello de que tenía que ser un satélite artificial. En los años 90, a principios de los 90,
los soviéticos mandaron unas misiones, la Phobos 1 y la Phobos 2, para fotografiar esta luna. La Phobos 1 estalló y no llegó. Esto pasaba habitualmente con las misiones a Marte. Una de cada 3 misiones Una de cada 3, ¿eh? Sí, vale, fracasaba. Se hablaba de la maldición de Marte en su momento, en el argot, digamos, de los expertos. Sí. Y la Phobos 2 llegó a Marte y hizo unas fotografías, las primeras de la superficie de esa patata extraña alrededor del planeta, y en ella se veía una enorme sombra que parecía la de una nave extraterrestre. Es que hace una sombra muy alargada. Sí. Entonces, bueno, aquello digamos que aumentó todavía más el misterio de Phobos. Pero fíjate, es que Phobos no se puede ver a simple vista y con telescopios desde la Tierra no se aprecia, es muy pequeña, ¿no? Pero se descubre finalmente en 1877, es un astrónomo americano el que se da cuenta de que esta luna, y hay otra más pequeña que llama Deimos, que tiene 15 kilómetros solo de diámetro. 15. Wow. Bueno, pues esto digamos que pasa a los libros de astronomía en 1877, pero en 1726, 150 años antes, Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, en su novela, ya habla de las 2 lunas de Marte. Bueno, es que ahí en esa novela hay bastantes cosas sobre... Podría tener una sección esa novela. Sí, sin duda. Pues en esa novela ya se predice las 2 lunas de Marte con exactitud, pero es que un poco después, en 1739, Voltaire, en su libro Micromegas, habla también de las 2 lunas de Marte y nadie las había visto. O sea, hasta que no se desarrolla una potencia telescópica importante, no se detectan. La Universidad de Arizona ha ofrecido una explicación para el monolito de Phobos, atribuyéndolo a un simple error de pixelación. Sin embargo, ¿puede una explicación tan mundana disipar un misterio tan arraigado? Las imágenes y las sombras proyectadas parecen contar una historia diferente, una que nos obliga a mirar más allá de las respuestas convencionales. Porque la Universidad de Arizona, examinando esas fotografías de la Global Surveyor, ha querido dar una explicación para tranquilizar a Buzz Aldrin y a todos los... Es una explicación natural, ¿no? Una explicación natural. Lo que dice es que la Mars Global Surveyor tiene un tipo de cámara que pixela mucho y que, o sea, no es de la precisión de las de alta resolución de ahora. Claro, es una nave que se envió en el 96, ¿no? Y que ese pixelado es lo que hace que al impactar contra probablemente un montículo o algo así del cráter, lo codificara como si fuera rectangular. Pero Phobos no es el único lugar donde lo inexplicable se manifiesta. El planeta Marte, con su superficie cartografiada con una precisión asombrosa, es un lienzo repleto de anomalías que desafían la geología natural. Desde estructuras que parecen cimientos de gigantescos edificios, hasta montañas que replican la forma de pirámides, el planeta rojo guarda secretos que podrían reescribir la historia de la vida en el universo. Que bueno, está bien que intentemos, en fin, tranquilizar al personal, pero es que las fotos de Marte que nos llegan desde hace ya unos cuantos años y que son objeto de escrutinio muy atento por parte de muchas comunidades de científicos, tienen cosas muy raras. Esa Mars Global Surveyor que fotografió el monolito descartó ya para siempre otra de las fotos raras antiguas de las Viking, de la cara de Marte. ¿Tú te acuerdas de la cara de Marte? Otra cara, sí, Eso perfectamente. Pues aquella cara de Marte, según la Mars Global Surveyor, es una montaña rarita, pero no es una cara, no es una esfinge de varios kilómetros de diámetro. Pero a la vez esa misma máquina ha fotografiado en la región que se llama Arabia Terra. Arabia Terra está en el norte de Marte, está muy erosionada, es como si fuera un desierto, como el Arábigo, por eso le pusieron ese nombre. Bueno, pues en medio de Arabia Terra hay una estructura, lo que parecen los cimientos de un edificio cuadrado. La naturaleza no hace cosas huecas, pero tampoco cuadradas. Exacto, todo redondo, sí. Exacto, así que ahí hay la estructura de un edificio, o lo que parece un edificio de 3 kilómetros de lado, que todavía hoy sigue siendo objeto de debate, no sabemos qué es. Así que cuando Elon Musk mande a los primeros humanos en 2040 a Marte, estos sitios hay que explorarlos in situ.
Sabes que yo una vez le dije a Gredano, tengo una novela en la cabeza, tío, y que es, yo soy muy fantasioso y como me encanta el espacio, y le dije literalmente la novela del problema de los tres cuerpos, y me dice, eso ya existe, ¿no? Y bueno, y luego dándole vuelta, pensando en una posible historia, ¿no? Que a mí me gusta. Claro, tanto en la cara oculta de la Luna, que ya no es oculta porque ha habido sondas y satélites que han pasado por ahí, sobre todo naves que la han fotografiado, pero tampoco se sabe tanto del terreno de Marte exactamente. Yo sé que hay rovers por ahí investigando, pero tú imagínate que el ser humano llega en 2040 o en 2050 a Marte y empieza a encontrarse cosas y signos de que no estamos aquí solos en el universo. Bueno, fíjate que cuando todas estas sondas han fotografiado y cartografiado con precisión el planeta Marte, aparecen temas muy raros. Alrededor de esa cara de Marte, que ya parece que no es cara, o por lo menos si fue cara alguna vez, lo fue hace cientos de miles de años, sí, y está erosionada. Claro. Existen una serie de montañas piramidales de base cuadrada. Se habla de las pirámides de Marte. Ajá. Gigantescas. Estamos hablando de pirámides, bueno, que tendrían... Lo que nos falta ya es que haya pirámides en Marte, o sea, que hubiera habido. Pero es que, claro, algunos hablaban de, oye, la esfinge marciana y las pirámides, que ya es el colmo, ¿no? La posibilidad de que Marte albergara vida, o incluso civilizaciones avanzadas, antes de un cataclismo cósmico, no es solo una fantasía, sino una hipótesis que resuena entre algunos de los más respetados científicos. La superficie marciana, mejor conocida que la de nuestra propia Tierra en muchos aspectos, esconde indicios que claman por una investigación in situ. Cuando el ser humano finalmente pise Marte, ¿qué verdades y qué ruinas nos esperarán bajo su polvo rojo? Aquí, Alberto, lo que llama la atención es que la probabilidad de que tantas anomalías se concentren en una misma región porque es digna de contemplar. ¿Hasta qué punto está cartografiado Marte? ¿Cuánto sabemos de la superficie de Marte? Más que de la superficie de la Tierra. ¿Qué dices? Claro, porque la superficie de la Tierra está cubierta por océanos en una buena parte, y Marte no tiene océanos. Por lo tanto, sabemos más desde el punto de vista de la cartografía de Marte que de la Tierra. ¿Y en cuanto a excavaciones, los rovers hacen excavaciones en Marte? Nada, llegan a nada, como mucho 2 metros por debajo de la superficie para tomar muestras. O sea, no sabemos. Sí que hay datos que permiten sospechar que en algunos lugares hay océanos subterráneos en Marte. Y sí que hay cada vez más indicios de que Marte fue un planeta que pudo haber sido muy parecido a la Tierra y que por algún tipo de cambio climático extremo se convirtió en estéril. Eso ha hecho sospechar desde hace mucho tiempo a los astrobiólogos y a otro tipo de soñadores y de profesionales que Marte pudo haber tenido vida. Pero claro, pensar que puede ser la Phobos un satélite artificial, o sea, el satélite, la luna de Phobos, que pudo haber una esfinge enorme o estas pirámides o una ciudad de 3 kilómetros de lado, estaríamos hablando de que a lo mejor, claro, puestos a escribir novela, y ya que tú tienes eso en la cabeza, a lo mejor ahí están los restos de algo de hace 200 o 300 mil años, que quizá encontremos algún día una ¿cuántos prueba, han sido? 6 los grandes cataclismos que ha sufrido el planeta, es que no recuerdo exactamente. Las 5 extinciones, iríamos hacia la 6ª extinción. Claro, pues tú ponte, si el planeta tiene no sé cuántos millones de años, que creo que el Sol eran 10.000, ¿no? De los que tenía, pues la Tierra, pues los que sea. Claro, si hace 3.000 millones de años hubiese habido un cataclismo que borró de la superficie cualquier rastro de una posible civilización que pudo ver que su planeta se iba al garete y que de repente salió pitando y escopeteada por el espacio, a ver, que soy muy fantasioso, ¿no? No, pero fíjate, este grado de fantasía que tú tienes es lícito también dentro de la ciencia. Y de hecho ha habido grandes divulgadores científicos, estoy recordando ahora a Paul Davies, que es uno de los grandes en Estados Unidos, que llegaron a proponer que ante la avalancha colosal de decenas de miles de fotografías de la superficie de la Luna y de Marte, ¿por qué no pedir ayuda a todas las personas como tú o como yo, que nos fascina esto, para que escruten centímetro a centímetro esas imágenes y vean si, por ejemplo, hay ruinas de una antigua civilización en la Luna o en Marte? La probabilidad, según estos científicos, según el propio Davies, de encontrarlas es muy cercana a cero, pero y esa curiosidad que tú tienes y esa fantasía nos impulsaría a grandes descubrimientos. Y lo que es evidente es que Marte tiene una anomalía geológica importante que merece la pena estudiar. El monolito de Phobos, las extrañas órbitas, las misiones fallidas, las predicciones centenarias y las estructuras anómalas en Marte.
Demasiadas coincidencias para ser meras casualidades. El planeta rojo y sus lunas nos invitan a un viaje no solo espacial, sino también a las profundidades de lo desconocido. ¿Estamos a punto de desenterrar los vestigios de una civilización perdida? La verdad, como siempre, está ahí fuera, esperando ser descubierta. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse a Paranormalmente para seguir explorando los misterios que nos rodean.